Dios le bendiga. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra de Dios con usted. Y en este momento vamos a ver por qué bendecimos a Dios, por qué bendecimos al Señor. Y lo vemos ahí en el Salmo 34. Prepare su Biblia y vamos a leer la palabra de Dios ahí en el Salmo 34 del versículo 1 al versículo 8. Y dice así, me sigue con su vista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí podemos ver que es muy importante alabar y exaltar al Señor Dios Todopoderoso y por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hay tantas cosas que nosotros recibimos de parte de Él y a veces no nos damos cuenta de tantas cosas que el Señor nos ha dado, tantas bendiciones. En este salmo vamos a ver que el rey David hace mención de por qué él bendice a Dios, a Jehová su Dios. Quiero mencionar que el rey David siempre fue un hombre victorioso. En todo tiempo, en cada batalla que él tenía o en cualquier situación en su vida personal, en su familia o cualquier situación que él vivía, él siempre obtenía la bendición de Dios. Él fue victorioso en todo lo que él vivió. ¿Por qué? Porque él siempre buscaba a Dios, él siempre alababa a Dios, él siempre se rendía delante de Dios y era una persona muy obediente a Dios en todo tiempo. Y eso fue algo que lo llevó a las victorias en su vida. Pero aquí en primer lugar vamos a ver en este salmo lo que David declara por qué él bendeciría o que él bendeciría a Jehová en todo tiempo. Dice ahí en el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aquí vemos que David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Él lo está declarando. Dice, yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solamente en una ocasión lo bendeciría él en ese momento, sino en todo tiempo. No solamente cuando él lo necesita, sino aún fuera de su necesidad, él lo estaría bendiciendo y alabando a su Dios. No solamente cuando él desea que le vaya bien, no cuando está en la necesidad, no. En todo tiempo dice yo bendeciré a Jehová. Esto quiere decir que aun cuando le iba bien o le iba mal o estaba en una situación difícil, él estaría alabando y bendiciendo a Dios, en medio del problema como fuera del problema. Eso es lo que él está declarando. Nosotros podemos ver que hay personas que solamente cuando les va bien alaban a Dios, buscan a Dios, exaltan a Dios.
pero cuando les está yendo mal o están en medio de una prueba difícil, comienzan a preguntarse por qué Dios permite que les vaya así, de esa manera. O comienzan a renegar de una manera u otra acerca de Dios. Nosotros debemos alabar a Dios en todo tiempo, tanto en las buenas como en las cosas difíciles. Debemos alabar a Dios con todo nuestro corazón. Dice ahí en el mismo versículo 1, continúa David diciendo: su alabanza estará de continuo en mi boca. En otras palabras, cuando dice de continuo, quiere decir que nunca va a dejar de alabarlo. Nunca va a dejar de exaltar y de bendecir el nombre de Jehová. Siempre voy a cantar, siempre voy a alabar a Dios en todo tiempo. Eso es lo que él estaba declarando aquí en este versículo 1. David tenía sus propias experiencias porque él alababa a Dios. En su vida era una vida completamente llena de experiencias de él con Dios y de Dios con él. Y él tenía muchas experiencias de alabar a Dios. Si usted lee los salmos, la mayoría de los salmos son cánticos de David para Dios, para su Señor. Y una de las experiencias que David tuvo en alabar a Dios era acerca de cuando él todavía era un jovencito y el rey Saúl, el primer rey de Israel, se llevó a David para que viviera en el palacio de él. Y el rey Saúl había desobedecido muchas veces a Dios. El rey Saúl se había apartado de la palabra de Dios en muchas ocasiones, y esto lo llevó a que un espíritu malo lo atormentara al rey Saúl. Y se cree que él estaba volviéndose loco en esos momentos que estaba siendo atormentado por ese espíritu malo. Él mandó traer a David, a este jovencito valiente, y fue David a estar ahí en el palacio. Y cuando el rey Saúl era atormentado por ese espíritu malo, David agarraba el arpa y comenzaba a tocar con el arpa. Y comenzaba él a alabar a Dios en medio de aquella música. Y le voy a leer ahí en 1 Samuel 16:23 qué era lo que sucedía cuando David alababa a Dios con su arpa y exaltaba el nombre de Dios. Dice ahí en el versículo 23, 1 Samuel 16:23: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, el rey, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él, o sea, del rey Saúl que estaba siendo atormentado. ¿Cuál era la experiencia que David tenía en esto cuando él tocaba y alababa a Dios? No resistía a aquel espíritu malo estar ahí en medio de aquella alabanza que David estaba rindiendo a Dios. No resistía a aquella alabanza, a aquella música que era para exaltar a Dios. Por eso David decía: su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Por qué? Porque en esa ocasión David vio lo que Dios hacía con la alabanza que él le rendía. Aquel espíritu malo no resistía a estar en la presencia de Dios
porque Dios venía y escuchaba aquella alabanza que David le estaba rindiendo a él. Así, de esta manera, yo puedo decir, y esto es solamente algo que yo, ¿verdad? Lo tomo en mi corazón. Me imagino que David, en todo tiempo que alababa a Dios, en medio de los problemas, Dios venía y se manifestaba, le daba paz en su corazón y le daba victoria en medio del problema. Dios se encargaba de los problemas de David. Así que usted y yo también podemos nosotros alabar a Dios en medio del problema, exaltar a Dios en medio del problema, olvidarnos del problema y dedicarnos a exaltar a Dios, y Dios se encarga del problema de usted y el problema mío y el problema de todos aquellos que exaltan a Dios con todo su corazón. No resiste el enemigo una alabanza a Dios con todo el corazón. Así que nosotros podemos hacer lo mismo que David. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Siempre lo voy a alabar. Siempre lo voy a exaltar. Esa experiencia que David tenía lo llevaba a obtener mejores y muchas más grandes victorias en todo tiempo. Porque David fue un hombre victorioso desde joven hasta ya en una edad adulta, hasta el final de su vida. Fue un hombre victorioso, nunca fue una persona derrotada. ¿Por qué? Porque Dios siempre estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con él? Porque David siempre de continuo lo alababa y lo exaltaba con todo su corazón y con voz alta, delante de Dios y delante de todo mundo que lo veía a David. Así vemos nosotros, ¿verdad? Que David dice también ahí en el versículo 2, fíjese nada más, dice ahí: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Ahí vemos nosotros que el alma de David siempre se regocijaba, dice: se gloriará mi alma, se regocijará mi alma, se va a fortalecer mi alma en esa alabanza que yo voy a rendir. Aún si David se sentía débil, triste, acongojado, él comenzaba a cantar y en minutos, en segundos, el alma de él ya estaba fortalecido. Por eso dice él: se gloriará o se fortalecerá, me voy a regocijar, me voy a llenar de gozo en mi alma al comenzar a cantar y alabar a Dios. Así que usted alabe al Señor, exáltelo en medio de aquello que está usted atravesando. Ponga alabanzas, cántelo, y entre más eleve usted su voz, su corazón se va a regocijar mucho más en el Señor. Dice ahí: se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Qué quiere decir? También se van a unir conmigo. Aquella persona que se alegra en aquel cántico es porque también está cantando a la par con aquel que está alabando a Dios. Así que David continúa diciendo en el versículo 3: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. En una misma voz vamos a exaltarlo. Así que él está invitando a los demás para que se unan a él, a exaltar a Dios y a alabarlo. De esa manera, usted puede experimentar las grandes victorias en su vida, a como David también las experimentó. Así como David experimentó aquel regocijo, aquellas victorias en su corazón, en su alma y en todo lo que lo rodeaba, también usted y yo lo podemos vivir. Y si yo me pongo a contar todas las experiencias que he vivido,
en cuanto a esto que estoy mencionando, no terminaría. En todo un día completo o una semana completa no terminaríamos de dar tantos testimonios de cómo Dios nos da ese regocijo en medio de los problemas, y al último el problema se disipa porque el Señor nos trae la victoria sobre aquel problema. Y bendito sea el Señor porque se cumple en todos aquellos que creen en Él y lo alaban de esa manera. Ahora vamos a ver, aquí vemos nosotros, ¿verdad? Donde David dice, yo lo voy a alabar, yo lo voy a exaltar. Ahora, ¿por qué David alabó al Señor de esa manera? ¿Por qué usted y yo debemos alabar a Dios de esa manera? Mire, fíjese nada más lo que dice David en el Salmo 34, versículo 4. Ahí dice una de la primera razón por qué lo alababa de esta manera. Y dice así: busqué a Jehová y él me oyó. Por eso él lo alababa de esa manera, porque él buscaba a Jehová y Jehová lo oía en todo tiempo, lo escuchaba en todo tiempo, lo ayudaba en todo tiempo, estaba atento a la oración de David. Porque David en todo tiempo estaba él alabándolo. Por eso precisamente Dios también en todo tiempo lo escuchaba. Dios siempre estaba escuchando a David cuando David hablaba o clamaba a Dios. ¿No es hermoso que usted busque a Dios y le esté rogando, suplicando que lo ayude, le ayude en aquella situación, y que al instante Dios le trae aquella bendición que usted le está pidiendo? Es hermoso, es maravilloso tener esa experiencia. Pero no es solamente la historia de David. Usted puede tener su propia experiencia de esa manera, que usted clame a Dios y Dios lo escucha. Tal vez muchos de ustedes que están escuchando este mensaje tienen no una experiencia así, sino muchas experiencias. Tal vez ahorita usted podría decir: Dios me escuchó en esta ocasión, Dios me escuchó en esta otra, Dios me ha escuchado en todas las ocasiones, tengo años de estarle pidiendo y en todo tiempo el Señor me ha escuchado. Eso es lo que dice David: busqué a Jehová y él me oyó. ¿Cómo lo buscó? Hablando. Para que el Señor lo haya escuchado quiere decir que David lo buscó: Señor, escúchame. Y el Señor le responde en aquello que David le estaba pidiendo. Así que usted y yo también podemos tener esa experiencia directamente con Dios, de doblar nuestras rodillas y decir: Señor, aquí traigo yo mi corazón delante de ti y ayúdame, Señor, en esta situación. Puede hacer una lista de peticiones y doblar sus rodillas, y créame que cuando usted vaya recibiendo una respuesta del Señor, puede ir marcando en aquella lista todo lo que usted le está pidiendo, y usted se va a dar cuenta que esa lista Dios terminó hasta la última petición respondiéndole a usted. Hay tanta gente en esa lista de personas, me cuento, que hemos marcado cosa por cosa hasta terminar con toda esa lista, y tenemos que hacer una lista nueva de peticiones delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos escucha. A todos los que lo alabamos, lo exaltamos, lo glorificamos, creemos en Él, a todos nos escucha. Así que si usted cree en Él y usted comienza a alabarlo, usted va a estar también dentro de esa lista de personas que también el Señor les responde. Y usted va a marcar
cada vez que el Señor le responde. Le animo, así como David, que también sea parte de esa alabanza al Señor. Por eso él lo alababa, porque el Señor lo escuchaba, lo oía en todo tiempo. La segunda cosa que David menciona, por qué lo alababa, dice ahí, porque lo libró de todos sus temores. Fíjese nada más ahí en el mismo versículo 4, en la última parte, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjese, ¿por qué lo alababa? Porque el Señor lo libraba de todos sus temores. Ahora, una cosa podemos ver aquí, que David era una persona muy valiente, era una persona victoriosa, tenía grandes victorias. Usted puede leer esa historia de David en la Biblia y era un hombre con grandes victorias, un hombre muy valiente, pero tenía temores también. Igual que usted, igual que yo, era un hombre que tenía temores en su corazón, en su alma también. Pero precisamente por eso él buscaba a Dios. Precisamente por eso él se escondía en Dios. Porque era un hombre que tenía temores. En medio de aquellos temores, él podía experimentar que Dios estaba con él. Y lo hacía fuerte, lo hacía valiente y lo hacía victorioso. Por eso David tenía temores y clamaba a Dios, pero él se dio cuenta que Dios lo libraba de todos sus temores. Así que, ¿cuáles son los temores que usted está enfrentando? Llévelos a Dios. Dios siempre le va a ayudar a usted en medio de esos temores. Créame que yo, al igual que David, también puedo decir, sin Dios, soy una persona que está lleno de temores. Pero con Dios podemos decir, Dios es mi fortaleza, Dios es mi pronto auxilio. Y en todo tiempo el Señor estará de continuo con nosotros. Así que en el nombre del Señor nosotros podemos alabarlo, exaltarlo y decir, gracias Señor porque me has librado de todos estos temores. En tus manos, Señor, me pongo y te alabo, te exalto porque tú eres mi fortaleza en medio de este temor. Fíjese nada más, David siempre clamaba a él, al Señor, y el Señor siempre estaba ahí. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos va a enseñar lo que nosotros no entendemos, no conocemos. Él está ahí, ahí enseguida de nosotros para enseñarnos lo que nosotros no conocemos, lo que nosotros ignoramos. Así que cuando confiamos en Él, cuando nosotros clamamos a Él, Él viene y nos libra de los temores y nos comienza a enseñar todo lo que nosotros debemos hacer. Y lo más hermoso es, como David, yo voy a bendecir y voy a alabar al Señor y de continuo va a estar esa alabanza en mi boca porque Él me oyó. Yo clamé a Él y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Por eso lo voy a alabar. Por eso lo voy a exaltar. Y la tercera razón que dice David aquí, el por qué él alababa a Dios de esa manera y continuamente lo estaría él alabando. Dice ahí en el versículo 7, fíjese nada más lo que dice ahí en el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David, él experimentaba que Dios siempre estaba a su alrededor,
siempre lo protegía. Dios era el escudo. En el Salmo 3 dice, tú eres mi escudo alrededor de mí. En otras palabras, si el enemigo lanzaba flechas, no lo podían tocar. Literalmente a David no lo tocó ninguna flecha. No dice en ninguna parte de la palabra de Dios que David haya sido herido por algún dardo, alguna flecha. ¿Por qué? Porque Dios siempre lo protegía. Y David dice aquí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No solamente está diciendo en él, sino en todos los que le temen y los defiende. En otras palabras, él decía, yo le temo a Dios, y temer es tener reverencia, no tener miedo. Tener temor de Dios es tener reverencia, respeto hacia Dios. Y eso es lo que David estaba diciendo, yo le tengo temor en mi corazón a Dios. Y precisamente Él acampa alrededor de mí, me guarda y me defiende, me protege. Eso es lo que también nosotros podemos decir, podemos nosotros experimentar, que Dios está a nuestro alrededor y nos protege, nos guarda, nos defiende. El Señor siempre está con nosotros en todo tiempo. Eso era la razón, el por qué David estaba alabándolo de continuo. Su boca siempre alababa a Dios, su boca exaltaba a Dios. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Y precisamente eso fue el por qué David escribía todas aquellas alabanzas que él sentía en su corazón, y no solamente las escribía, sino que las cantaba y danzaba delante de Dios con todo su corazón y con toda su alma. Vemos nosotros la primer batalla registrada en la palabra de Dios que tuvo David fue cuando él derrotó al gigante Goliat. Y David era un muchacho que ni siquiera podía ponerse la armadura del rey porque estaba demasiado pesada y le estorbaba más que ayudarle. Y David se quita aquella armadura y se la entrega ahí al rey y le dice, yo no puedo con eso, yo mejor con lo que sé usar, con eso es con lo que yo voy a enfrentar a este gigante. David se va a enfrentar al gigante, que era un hombre de mucha experiencia en la guerra y que un ejército le tenía miedo. En este caso era el ejército de Israel. No se quería ni acercar con ese gigante porque le tenían miedo. Y David dijo, no, yo no le tengo miedo, porque Dios, Jehová, está con nosotros. ¿Por qué tienen miedo ustedes si Jehová está con nosotros? Fíjense nada más, David estaba hablando de sus experiencias con Dios. Y así, en esas experiencias que él tenía con Dios, él fue en el nombre de Dios a enfrentar al gigante. El gigante se quiere burlar o se burla de David y le dice, ¿yo acaso soy un perro para que tú vengas con un palo? Porque David traía un cayado con lo que él iba y cuidaba sus ovejitas. Como un pastorcito, él traía un cayado que viene siendo la vara que trae el pastor. Y dice, ¿acaso soy yo un perro para que tú vengas a mí con palos? Se estaba burlando, era sarcástico aquel gigante. Y David le dice, bueno, tú vienes a mí con una lanza, con una jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fíjese, ahí estaba diciendo David, estaba alabando a Dios, estaba exaltando a Dios, que siempre lo ayudaba y que lo ayudaría en ese momento
que él iba a enfrentar a aquel gigante. Y le dice, y voy a dar tu carne a las aves del cielo. Y comienza y agarra la onda, que si usted no sabe lo que es esa onda, ¿verdad? Es un pedazo de baqueta de cuero con dos cordones y le ponían una piedra en aquel pedazo de cuero y le daba mucha velocidad y lanzaba aquella piedra y la piedra fue y le dio en la frente al gigante. Cae el gigante y David va y lo remata. Un minuto atrás se estaba burlando de él. David dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo te voy a destruir. Ahí vemos nosotros que David experimentó la presencia de Dios guardándolo y defendiéndolo. El gigante quería matar a David, pero Dios fue el que dirigió la piedra, le dio fuerza, velocidad, y la incrusta se le quedó incrustada, clavada en la frente, y es hueso duro. Le quedó incrustada aquella piedra al gigante y cayó y fue muerto. Ahí vemos nosotros que David pudo experimentar la presencia de Dios protegiéndolo y defendiéndolo de su enemigo. Y de ahí en adelante usted puede seguir leyendo todas las demás batallas que tuvo David, y en todas Dios le fue dando victoria, de tal manera que sus enemigos le tenían miedo porque Dios estaba con David. Hasta el mismo rey Saúl, que fue reemplazado por Dios, y Dios puso a David, siendo un pastorcillo, lo puso como rey en el lugar del otro rey que se había alejado de Dios. Y ese rey Saúl le tenía miedo a David. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. De esta manera, David le hace una invitación a usted y me hace una invitación a mí. Salmo 34, versículo 8 y 9. Fíjese nada más. Dice David, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Deleítate, gustad, deleítate, eso está en gusto, deleítate y mira que Jehová, Dios es bueno. Tú vas a ser dichoso, gozoso, si tú confías en él. Si David estuviera aquí enfrente de usted, le estaría platicando de todas las historias, de todas las experiencias que él tuvo, por el poder y la presencia de Dios con él. Dice ahí, continúa diciendo en el versículo 9, temed a Jehová ustedes, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada les va a faltar. A mí no me ha faltado nada. Con eso dice David, le dice a usted, me dice a mí no me ha faltado nada. Todo el Señor me lo ha dado. Cuando tengas necesidad de algo, híncate, pídele y el Señor te va a responder. De esta manera, el Señor Jesucristo también nos lo dice a usted y a mí. Todos los que están trabajados y cargados, venid a mí y yo los voy a hacer descansar. Si tienes necesidad de algo, pedíselo al Padre. Dice, pedid al Padre y Él se los va a dar. Él sabe que ustedes tienen necesidad de todo eso, pero ustedes se lo deben de pedir. David dice, nada les va a faltar a los que le temen a Jehová. Y podemos seguir leyendo más aquí en este capítulo 34, donde David dice,
ustedes pueden deleitarse en Dios si confían en Él, si hablan con Él, si lo alaban, si lo exaltan, si lo adoran. Pero muchas de las veces nosotros necesitamos aquello y comenzamos a renegar de Dios en lugar de alabarlo. O necesitamos algo que el Señor nos dé, ¿verdad? Y en lugar de alabarlo, comenzamos nosotros a apartarnos de Dios. De una manera u otra nos apartamos de Dios. O simplemente nos olvidamos de Él. ¿Cómo pretendemos nosotros que el Señor nos bendiga si nosotros nos olvidamos de Él? Acuérdese del Señor todos los días de su vida, que de continuo esté la alabanza del nombre del Señor en la boca de usted, en su corazón. De esta manera el Señor siempre le va a responder, siempre le va a bendecir. Usted jamás va a ser avergonzado. Dice, fíjese nada más lo que dice en el versículo 5, Salmo 34, 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Dios les da entendimiento, les dice qué hacer en medio del problema. Y dice ahí al final del versículo 5, y sus rostros no fueron avergonzados. Usted y yo jamás vamos a ser avergonzados si clamamos a Dios, si alabamos a Dios. Si el resto del mundo no quiere creer, pobre de ellos. Pero usted crea en Dios, jamás va a ser avergonzado, jamás va a ser avergonzada. Yo puedo decir, en todo tiempo, al igual que David, en todo tiempo que he clamado a Dios, en todo tiempo me ha respondido, y el Señor no me ha dejado avergonzado, porque Dios está con todos los que le temen, con usted, conmigo, y con miles, con millones de personas que están clamando. El Señor está en el mismo instante, ahí está con ellos también. Y bendito sea el Señor. Así que si usted tiene una necesidad, usted tiene un problema en el cual está atravesando, en este momento doble sus rodillas y pídale al Señor que le enseñe a alabarlo, a buscarlo, a honrarlo, que le hable con su palabra en todo tiempo, y que esa palabra usted la guarde en su corazón, y que usted sea un hijo, una hija del Señor, obediente, y que sea una persona que lo alabe en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Al final, el Señor le va a dar victoria en cualquier situación. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Bendice, Señor, a cada persona que escucha este mensaje de tu palabra santa. Gracias, Señor, porque tú les das entendimiento, tú alumbras nuestro entendimiento, Señor, y gracias porque tú estás a nuestro alrededor. Pon el temor, el respeto en nuestro corazón delante de ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre poderosa, Señor, y guárdanos de todo mal. En Cristo Jesús y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo rogamos. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, el Señor esté con usted y que acampe en derredor de su vida y de su hogar. Dios le bendiga.